este tópico de esta declaración que Dios hizo cuando dijo que haría al hombre a su imagen y semejanza, y esta es la tercera parte que vamos a ver en esta mañana. Nosotros como hijos de Dios tenemos una visión mucho más amplia y superior que los que creen en Dios, que los que no creen en Dios, y también de aquellos que a lo mejor creen que el mundo es de ellos. Nuestra visión y nuestra misión no es temporal. Nuestra visión no es terrenal, no es física, no es de este mundo. Es una visión eterna en los cielos, como dice su palabra. Cuando el Señor dice, hagan sus tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, ni donde los ladrones pueden robar. Nuestra sabiduría no la tenemos de los hombres que conocen a Dios, que no conocen a Dios, sino nuestra sabiduría es de lo alto, como dice su palabra. Es de nuestro Señor a través de esa relación íntima que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, y al permitir que su palabra sea la fuente de la sabiduría en nuestro ser. Los hijos de Dios no buscamos sabiduría de este mundo, sino de esa relación y esa palabra eterna. Ahora, les digo que nosotros como hijos de Dios, nuestra visión es mucho más amplia y superior que los que no creen en Dios. Porque nosotros tenemos una constitución como hijos de Dios. Y esa constitución es celestial. Una constitución es algo que no cambia. Es por la que se rige un país. Sin embargo, vemos a nivel mundial que las constituciones ahora las tiran por los suelos. Cada país, incluyendo el país de México. Sin embargo, una de las características de nosotros como hijos de Dios es que nuestra constitución nunca va a cambiar. La constitución del Señor, la constitución celestial, y esa es la razón por la cual estamos viendo que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Llevamos la imagen de lo divino, de lo celestial, de una manera terrenal para poder llevar la gloria a Cristo Jesús, llevar la gloria a nuestro Padre Celestial. El hombre es creado a la imagen de Dios. El hombre es creado para la gloria de Dios. Amén. En los próximos domingos vamos a estar mirando algunos tópicos de lo que es el reino de Dios. Y cuál es la razón por la cual Dios no solamente nos hace a su imagen, sino qué es lo que Dios quiere manifestar a través de aquellos que son sus hijos o somos sus hijos. Nuestra constitución por la cual vivimos como hijos de Dios es eterna. Por eso les decía que nuestra visión, nuestra misión es mucho más amplia y superior que aquellos que no creen en Dios. Porque nosotros no vivimos para lo terrenal, amén. Vivimos para un tiempo que viene, que es eterno, al lado de nuestro Señor, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, somos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Y el tiempo que nos permita el Señor vivir sobre la tierra, debemos vivirlo permitiendo que su palabra vaya formando en nuestra mente, en nuestro corazón, a Cristo Jesús. Pablo lo declara, y abran sus Biblias ahí en 2 Corintios capítulo 5. Pablo lo declara de la siguiente manera a la iglesia de los Corintios. Dice, porque sabemos, 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere,
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y no solamente se refiere, cuando habla de este tabernáculo, no solamente se refiere a este cuerpo, sino también a esta tierra que un día se acabará. Y Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Es el lugar a donde vamos a ir. De esa habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados. No queremos irnos, amén. Es a lo que se refiere. No queremos irnos de este cuerpo. En veces nos aferramos a este cuerpo y queremos darle todo lo que deseamos para poder conservarlo, y debemos de conservarlo y cuidarlo, como lo vamos a ver más adelante. Pero no queremos irnos. Eso es lo que quiere decir Pablo. No quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y la vida es Cristo, amén. La vida es Cristo. Nuestra constitución por la cual vivimos es lo que viene, tanto en nuestro cuerpo, un cuerpo nuevo nos será dado. Dice la palabra que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos un edificio en los cielos. Y no se refiere a un edificio literal, o sea, que también en el cielo hay cosas maravillosas, como lo vamos a ver en los siguientes en versículos que miremos en esta mañana. Ahora, nuestra constitución por la cual vivimos es lo que viene. Tanto en nuestro cuerpo nuevo, como también en la eternidad al lado de nuestro Señor Jesucristo. Lo que ahora vivimos es una prueba. Es una prueba de cómo le creemos a Dios. Porque el lugar donde vamos, aunque es un lugar espiritual, y el lugar que Dios nos muestra en este mundo físico, es que un día estaremos a su lado. Ahora, es posible llevar la semejanza de nuestro Creador en nuestro ser. Somos seres humanos redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Somos seres humanos redimidos por la sangre de Cristo Jesús y llevamos ahora más la imagen de Cristo cuando permitimos que Dios vaya siendo formado en nuestros corazones. Ahora escuchen esto, pongan atención en esto. Cuando como hijos de Dios reconocemos que llevamos la imagen de Dios, las semanas pasadas mirábamos quién nos hizo, por qué estamos aquí. Estamos aquí para la gloria y alabanza de su nombre, amén. Estamos aquí para poder traer vida. Y les decía ahora lo torcido que están, o incluso hijos de Dios que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que viven una vida pensando que solamente viven para sí mismos. Dios dijo, vayan y multiplíquense. Parece como si hoy en día los jóvenes tuvieran miedo de tener hijos. Como si tuvieran miedo de que si fuera algo que no es de parte de Dios, es de parte de Dios. Dios lo ha diseñado de esa manera, amén. Dios lo ha diseñado de esa manera. Pero no solamente nos ha puesto para poder ser seres vivientes, como decía Génesis capítulo 2, versículo 7. Dios nos ha puesto para que llevemos vida, y la vida espiritual que nosotros ahora tenemos en Cristo Jesús.
No solamente como seres humanos se reproducen físicamente, sino también un hijo de Dios, ahora que tiene a Cristo Jesús, puede reproducir la vida que es Cristo en él, llevando a otros a Cristo Jesús. Y número 4, vamos a ver la última parte en esta mañana, a dónde me dirijo después de esta vida. Fuimos creados para estar aquí en esta tierra solo por un tiempo, solo por un periodo de años. Si bien nos va, si lo podemos decir de esa manera, si bien nos va, vamos a vivir 70, 80 años, aunque si partimos antes sería mucho mejor, dijo Pablo. Así que no se haga las ilusiones, no va a vivir para siempre. Quizá a lo mejor viene y dice, wow, yo quiero escuchar palabras que me animen. ¿No nos animan el estar un día en un lugar donde no hay dolor, donde no hay injusticia, donde no hay enfermedad, donde no hay escasez, donde todo es amor, pureza, luz, donde todo es perfecto al lado del perfecto quien nos salvó por su sangre preciosa al morir en la cruz del Calvario? Eso debe ser animante para nosotros. Incluso nadie nos tiene que motivar para poder alabar a Dios. Nadie nos tiene que decir, anímese hermano, gloria a Dios por Cristo Jesús. Ahora, nos dirigimos a la eternidad, al lado de nuestro Señor Jesucristo, para poder adorar, glorificar, alabar a aquel que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, nuestra constitución no es de este mundo, como hijos de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículos 2 al 4, dice algo muy interesante sobre esa constitución que tenemos, porque llevamos la semejanza de nuestro Dios. Pero en veces como hijos de Dios se nos olvida que somos hijos de Dios y que llevamos su imagen y semejanza. Dice, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vean eso, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, vean cuál es nuestra vida. Nuestra vida es Cristo, amén. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. En otras palabras, nos dirigimos a la eternidad. Que no se nos olvide eso como hijos de Dios. Nuestra constitución es eterna, al lado de nuestro Dios, basada en algo eterno que nunca cambia. El cielo nunca cambia porque representa y refleja lo que es Dios. Dios no cambia, amén. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ser hechos a la imagen de Dios es increíblemente maravilloso. Por eso el enemigo va a distorsionar lo que es la imagen de Dios en un hombre, en una mujer. La palabra del Señor dice que ambos fueron hechos a la imagen de Dios. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Le hace pensar a un hombre que es mujer y para distorsionar lo que Dios hizo en él. A una mujer le hace pensar que es un hombre, para distorsionar que es hecha a la imagen de Dios. El enemigo siempre distorsiona. Somos hechos a la imagen de Dios. Ahora, escuchen esto. Hemos aprendido más del hombre, de la naturaleza del hombre. Hemos aprendido más del ser humano, de su comportamiento a través de la palabra de Dios, que lo que cualquier filosofía mundana nos pueda enseñar. La palabra de Dios obtiene todo, amén. Ahora, ser hechos a la imagen de Dios, les decía, es maravillosamente increíble. Y escuchen esto y pongan atención.
Nuestra vida está compuesta en 3 aspectos, de acuerdo a la Escritura. No de acuerdo a lo que nos imaginamos, de acuerdo a la Escritura. Primera Tesalonicenses 5:3 nos dice que estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Y estas 3 características descritas en Primera Tesalonicenses, que es espíritu, lo más profundo del hombre, alma, que es lo que cada quien es de ustedes, es diferente cada uno de ustedes, es lo que lo hace consciente de sí mismo, y el cuerpo es con lo que se relaciona en esta vida, en este mundo. Y estas 3 características están claramente descritas en la persona de Cristo Jesús. Jesucristo tuvo un cuerpo. De hecho, dice su palabra en Mateo 26:12, dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En otras palabras, aquella mujer que Dios había perdonado va y derrama el perfume sobre el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Jesucristo tenía una alma. Jesucristo les dice cuando iba a ir a ser crucificado, y va en el monte de los, ahí en el monte de los olivos, está con los discípulos y les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. En otras palabras, mi alma está muy triste, y el alma es la que manifiesta diferentes formas emocionales para poder mostrar qué hay en cómo se siente la persona. Por eso es increíble que cuando a lo mejor van y ustedes se sientan en un sillón y van con alguien que a lo mejor ha estudiado ciertas filosofías del mundo y le dice, cuénteme de usted. Pero aún en eso, la persona que va a escucharlos no va a poder entender a esa persona, porque solo Dios conoce el corazón. Y necesita la ayuda de Dios para poder conocer a esa persona y ver qué es la razón por la cual está comportándose de esa manera. Así que el alma del Señor no solamente tenía un cuerpo, tenía un alma, pero también espíritu. En Lucas 26:23, Jesús, clamando a gran voz cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y una vez más, en el cielo será algo maravilloso ver a nuestro Salvador Jesucristo. Este cuerpo, no importa cómo lo trate, cuánto lo cuide, no es para siempre. Y hay personas que se desviven por tratar este cuerpo. Ahora no les estoy diciendo que no lo cuide. Lo vamos a ver más adelante en algunos aspectos que Dios quiere que cuidemos ese cuerpo, porque es templo del Espíritu de Dios. Por eso, como lo acabamos de leer en 2 Corintios 5:1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo se deshace, tenemos un edificio de Dios, una casa hecha no de manos, eterna en los cielos. Y Él está hablando no solamente de este cuerpo, les decía ahorita, de este tabernáculo temporal. Por eso nuestra constitución no es terrenal solamente. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios que al ir caminando en esta vida vamos viviendo cada vez más nuestra vida para la gloria del Señor y decimos, Señor, wow, qué maravilloso. Ahorita cantábamos un canto, cuando al final llegue.
Esas palabras, cuando las cantábamos ahorita, Señor, Padre, cuando el final llegue, entonces estaremos cara a cara con nuestro Salvador Jesucristo. ¡Wow! Será maravilloso. Pero Dios decide ese tiempo, ¿amén? Dios decide ese tiempo. Ahora, por eso dice la Escritura, cuando lleguemos allá a ese lugar, ni siquiera nos imaginamos. No queremos quedar sin un cuerpo. No queremos ser desvestidos, por así decirlo, de esta morada terrestre. Por eso la palabra del Señor dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Wow! ¿Pueden imaginarse un lugar perfecto? Estamos tan acostumbrados al dolor, a los problemas, a los gobiernos de corrupción que hay en todo el mundo. Estamos tan acostumbrados a todo eso que no podemos imaginarnos las cosas del cielo. Y una de las cosas características porque no podemos imaginarnos aún como hijos de Dios, ¿saben por qué? Porque estamos aferrados a algo terrenal solamente. A algo terrenal. Nuestro cuerpo, el cual tenemos, también está caracterizado por estos tres aspectos. Tenemos un cuerpo con el cual tenemos contacto con el mundo visible, en el que vivimos. Podemos comer, palpar, sentir, ver, oír. Con ese cuerpo es necesario para estas, por eso, escuchen esto, por eso es que los demonios que no tienen cuerpo necesitan cuerpos que le dicen, usa el cuerpo. Cuando desechan a Dios, hay personas que desechan a Dios, que desechan el plan de Dios, y entonces, incluso, escuchen esto, incluso hijos de Dios, personas que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, aún sus vidas, su cuerpo, no está sometido en ciertas características y dan lugar al enemigo. En la forma en que piensan, en la forma en que hablan, ¿sí? Pero cuando una persona dice soy la imagen de Dios, el enemigo no tiene cabida en la manera en que pienso. Por eso cuando alguien trae ciertas características, cuando alguien me trae a ciertas personas a mi mente, si en ese caso el enemigo no dan cabida para poder estar hablando, sino para poder decir vamos a orar. Vamos a orar. Cuando una persona es cedida al chisme, es cedida a los celos, es cedida a esas cosas, el enemigo lo está usando, aunque diga que es hijo de Dios. Da ciertas características de su ser que Dios no es Señor, Jesús no es Señor de su vida todavía. Y se goza cuando habla de otras personas. Y esa característica vemos, por eso cuando tenemos nuestro cuerpo tenemos el contacto con este mundo, con nuestro cuerpo. Ahora, es decir, en nuestro cuerpo terrenal que tenemos, nos hace tener una conciencia con este mundo físico. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Es templo del Espíritu Santo. Y hasta donde sea posible lo vamos a cuidar, pero no nos vamos a desvivir por él. Porque sabemos que es temporal. Amén. Es temporal. Pero también su palabra nos dice que tenemos un alma. Y el alma nos hace ser autoconscientes de lo que hacemos. Incluso aquellas personas que no conocen a Cristo Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo les trae convicción de pecado, pero el alma les trae, es la conciencia de que les dice esto es correcto y esto no es correcto.
Por eso, personas que asesinan siempre, ¿cuándo? Sobre las noches, cuando nadie los ve. Tratan de hacer las cosas a escondidas. Eso es la conciencia. El alma es la que nos hace ser autoconscientes de lo que nos rodea. Nos hace ver esto que es real. Nos hace ver lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso sabemos que llevamos la imagen de nuestro Dios en nosotros. Y en nuestra alma es donde tenemos nuestros pensamientos, nuestros propios deseos. Por eso en ocasiones nos sentimos tristes, alegres, nos sentimos amados, nos podemos sentir despreciados, nos podemos sentir solos, nos podemos sentir cuidados. Y es en nuestra alma que nos hace estar conscientes de eso. El Espíritu que Dios que ha puesto en este cuerpo nos hace estar conscientes de Dios. Y el Espíritu necesita de Dios. Y no va a hallar descanso hasta que encuentre a Dios y hasta que tenga una relación con Dios. Y escuchen esto y pongan atención en esto. Por eso la palabra del Señor nos dice en Eclesiastés 4:23, dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. En otras palabras, el Espíritu es de Dios, necesita de Dios. Y es lo más profundo del hombre. Por eso dice, ¿por qué no me satisface nada? ¿Por qué compro algo y no me siento satisfecho? ¿Por qué tengo algo y no me satisface? ¿Por qué? Porque el Espíritu necesita más de Dios. El Señor también dice en Juan 4:24, 24, 23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vean lo que sigue diciendo ahí. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Todo esto nos ha revelado nuestro Dios a través de su palabra y nos permite ver los privilegios que somos como humanos, pero más aún como hijos de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Qué privilegio tiene usted? ¿Qué privilegio tengo yo que soy hecho a la imagen de mi Creador? Y qué hermoso es saber que mi espíritu puede conectarse con el Espíritu Santo. Por eso cuando alguien es bautizado por el Espíritu Santo, saben que hay personas cuando reciben a Cristo Jesús, son sellados por el Espíritu Santo, pero cuando son bautizados por el Espíritu Santo, entonces una persona puede estar hablando con Dios en el Espíritu sin entender lo que dice y aún así ser edificado de una manera personal. Hay personas que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. No necesito eso. Yo necesito todo lo que edifique mi vida. Y estoy seguro que la palabra del Señor no me va a llevar a hacer cosas o locuras de lo que muchos atribuyen al Espíritu de Dios. Y por eso es que esa persona dice, yo no quiero nada de eso. Yo necesito ser bautizado con el Espíritu de Dios. Y cuando alguien habla en lenguas, así mismo se edifica, dice su palabra. Siempre lo hemos dicho anteriormente, busquen el bautismo del Espíritu Santo. Pídanle a Dios, Señor, quiero ser bautizado por su Espíritu, Señor. Porque aun cuando usted desde su interior hable en lenguas que no entiende, su espíritu va a quedar edificado. Porque a través del Espíritu adoramos a Dios. Quiero hacerles una pregunta. Hemos sido, por medio del Espíritu Santo, somos formados a la imagen de Cristo en esta vida. Pero mi pregunta para ustedes como hijos de Dios, hay aspectos que nos muestran que
que no son la marca de Dios en nuestras vidas, que no son la imagen de Dios en nuestras vidas. Y les hago estas preguntas. ¿Son los celos, la mentira, el engaño, los chismes, el odio, la ambición, los desenfrenos carnales, lo que esto abarque, adulterio o fornicación, lo que esto abarque? ¿Son la ira, las contiendas, los asesinatos, la idolatría, imagen de Dios? Es obvio que no, amén. Es obvio que no. Sin embargo, ciertas características descritas en Gálatas capítulo 5 describen ciertas indisciplinas de hijos e hijas de Dios. Cuando Dios bendice a alguien, cuando Dios lo bendice de una manera especial, hay hijos que dicen, yo tengo la imagen de Cristo. Sin embargo, de seguro, y en su interior, tienen celos de que Dios haya bendecido a esa persona. Tienen celos de que... Y eso no es característica de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos declara que hay ciertas características que Dios permite dentro de su iglesia, de sus hijos, para que se manifiesten otras cosas. De hecho, 1 Corintios capítulo 11, versículo 19 nos dice algo muy interesante. Muy interesante. Porque es preciso, dice en 1 Corintios 11, 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Qué increíble que Pablo le diga esto a los corintios. ¿Cuáles disensiones había? Porque los corintios estaban viviendo en pecado y nadie les decía nada. Había alguien ahí viviendo en pecado y nadie le decía nada. Ahora escuchen esto, pongan atención en esto. Miren lo que dice ahí en 1 Corintios 11, 19. Vean lo que sigue diciendo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Los que son aprobados. Las disensiones eran necesarias para que se manifestara la carne de esos hijos y de esas hijas. Esas características que todavía no son conforme a la imagen de Dios. Por eso cuando alguien venga y les empiece a hablar sobre alguien y les diga algo, hermano, vamos orando. Porque eso no se parece a Dios. Las disensiones, de acuerdo a la palabra del Señor, las aflicciones que vienen con un propósito para poder mostrar cómo reaccionamos. ¿Cómo reaccionamos? Para mostrarnos que no llevamos la imagen de Dios, que llevamos la imagen de lo terrenal, de lo mundano, de lo caído, de lo no redimido. Por eso Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, en Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, dice, fue llevado para ser probado. Y entonces Dios, Padre, le mostraría no solamente a nosotros como hijos de Dios, ahora como su iglesia, sino le mostraría a seres espirituales caídos, que Jesús llevaba la misma imagen de el Padre, la naturaleza divina. Fue tentado con comida y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Vean la duda que tenía, si eres hijo de Dios. El enemigo les va a decir que no son hijos de Dios. Incluso familiares les van a decir, tú no eres un hijo de Dios. Pudieran decirles, aún sus sentimientos pueden traicionarlos y hacerlos sentir que no son hijos de Dios, pero el Espíritu nos confirma que somos hijos de Dios. Amén. Que somos hijos de Dios. El enemigo trató de tentar a mismo Dios en la carne, diciéndole, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué tienes luchas? ¿Por qué tienes carencias? ¿Por qué estás sufriendo? Si eres hijo de Dios, pues di que estas piedras se conviertan en pan. No tienes que estar sufriendo. Pare de sufrir. ¿Por qué tienes problemas? Si eres cristiano, ¿por qué tienes problemas? ¿Por qué tienes luchas? ¿Por qué tienes dificultades? Para poder manifestar cómo reacciono como un hijo de Dios. Usted no está aquí para no pasar ninguna dificultad. Usted está aquí para poder mostrar a aquellos que no conocen a Dios y aún al mundo caído espiritual cómo es que un hijo de Dios redimido, Dios va formando a través de su Espíritu y su palabra la imagen de aquel Redentor que murió en la cruz del Calvario. Ahora me abstengo de comer. No necesito comer ahorita. El enemigo, si eres hijo de Dios, ¿por qué no comes? ¿Para qué estás sufriendo? Ahora no como, pero llegará el momento en que voy a comer. Hoy es el tiempo de pasar tiempo con mi Salvador. Y yo necesito, ni siquiera una comida me va a estorbar para poder pasar tiempo con mi Salvador. Jesús había, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el Espíritu era edificado, somos edificados. Y Él le mostró a las tinieblas que nada ni nadie podía impedir que llevara la imagen de Dios que traería la gloria a su Padre Celestial. El alma nuestra, ¿recuerdan? Llevamos la imagen de Dios. Espíritu, lo más profundo. El alma que nos hace diferentes a cada uno de nosotros. Y el cuerpo. Pero el alma tiene 3 características también. Es lo que nos dice su palabra. No es lo que nos dice el mundo, lo que dice su palabra. Nuestra alma se compone en 3 aspectos. Nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Por eso hay personas que le dicen, tú piensas con el estómago. Es interesante lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso dice la Escritura en Proverbios 23, 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Lo que una persona piensa que es, eso es. Yo no soy un hijo de Dios. Pero si Dios forma en nuestra mente quiénes somos, Dios vamos llenando nuestra mente de su palabra. No levante su mano todavía, ahorita lo voy a preguntar cuando terminemos. ¿Quién ha comenzado a leer la palabra de Dios? Las personas que menos pasan tiempo con la palabra
son cristianos bien carnales. Viven en la carne, viven hablando, viven para esto. Solamente. No viven para Dios. Pero conforme va llenando el Señor la palabra en sus mentes, entonces va formando Dios a Cristo en su mente y ahora sabe que es un hijo de Dios. Isaías 1:18, Dios le dice al pueblo de Israel: vengan pues y razonemos juntos. Aunque sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Cuando una persona llena su mente de la palabra del Señor, por eso el Señor le dice, vengan y razonemos. Y hay muchas palabras donde le dice Dios a Israel, ven y razonemos. ¿Razonemos dónde? En nuestra mente. Pero no solamente nuestra mente, nuestra voluntad. Mi alma se puede sentir muy triste hasta la muerte. Podemos sentir tanta tristeza, sin embargo, no nos va a llevar a hacer una decisión que es incorrecta cuando nuestra mente está llena de la palabra de Dios. Vamos a hacer una decisión que honra a Dios. Vamos a dirigirnos a decir, no, eso no agrada a Dios. No puedo hacer eso. Yo decido no hacer eso que desagrada a Dios. O yo decido hacer esto que agrada a Dios. Con mi mente pienso lo que la palabra de Dios dice. Con mi voluntad en mi alma decido no voy a hacerlo o sí voy a hacerlo si trae gloria a Dios. Y con mis emociones le adoro y le exalto de que pude hacer lo que era correcto, que traía gloria a Dios. Por eso en la palabra del Señor nos muestra, Hebreos 4:2 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos 8:16 dice, y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nuestra alma decide y es entonces, por eso no nos dirigimos por nuestras emociones. No, yo no siento adorar a Dios, no siento. ¿Es digno de que le adoremos? Es que yo no siento que amo ya a mi esposa, no siento. ¿Quién nos dijo que eran sentimientos? ¿Sentimos eso? No. Pero hacemos lo que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. No sentimos. No somos dirigidos por nuestras entrañas. Somos dirigidos por la mente de Cristo. Y Pablo le dice a los colosenses, mas en ustedes está la mente de Cristo. Incluso a los Gálatas. Algo que adoraba al Señor. Por eso, gloria a Dios, que nos damos cuenta que somos hechos a la imagen de Dios. A la imagen y semejanza de Dios. Vean lo que sigue diciendo, hay otra escritura más que quiero que veamos. El enemigo puede decirles que no son hijos de Dios. Ahora quiero que noten que aprendemos de nosotros mismos. Que aprendemos de nosotros mismos. Ahora quiero que noten que aprendemos de nosotros mismos quiénes somos, por qué estamos aquí, a dónde vamos, cuál es nuestro destino. No por estudiar sobre nosotros mismos, sino por verlo en nuestro Creador, en nuestro Salvador, en su palabra. Y su palabra es muestra de la naturaleza misma de Dios. Vamos a terminar con esto. Somos hechos a la imagen del Señor. Nuestra mente es formada, pensamos lo que es la palabra de Dios. Hacemos una decisión que trae gloria a Dios o no hacemos la decisión que deshonra a Dios. Luego,
nuestras emociones siguen. Y eso lo vemos en Cristo Jesús también. Cuando entró en el templo, y termino con esto, cuando entró en el templo, cuando comenzaba su ministerio, dice su palabra que comenzó a observar a los que vendían. Comenzó a observar a los que vendían. ¿Y eso qué les dice? Pensó en ellos, amén. No se dejó ir por las emociones. Empezó, y dice que empezó a tejer. La segunda vez empezó a tejer una soga. Imagínense eso. Y enseguida hizo una decisión. ¿Cuál decisión hizo? Salió en sus emociones, las emociones Dios las puso ahí también. Y enseguida empezó a volcar las mesas, a abrir los corrales donde estaban las ovejas. Y le empezó a decirles, mi casa es casa, será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Yo creo que si el Señor entrara en muchos de los templos hoy en día, ¿saben qué? Mirarían que los templos son solamente un negocio. Yo creo que volcaría no solamente las mesas, volcaría las sillas y les diría, esta será llamada casa de oración. Es un lugar donde se tiene que venir para poder tener un contacto con Dios, les decía el Señor. Y enseguida dice que cuando llegó donde estaban las palomas, no las aventó, dice que abrió. Y la palabra abrir en el arameo quiere decir abrir con gentileza algo. Imagínense estar volcando y de repente llegar con las palomas y lo abren con gentileza. Eso es control. Es cuando alguien reacciona contra el pecado. La palabra de Dios dice, airaos, ¿pero qué? No pequéis, ni den lugar al diablo. Quiere decir que puedo controlar mis emociones. Pero cuando alguien no puede controlar sus emociones, quiere decir que no está lleno de la palabra de Dios, no está lleno del Espíritu de Dios. Ofende a su familia, ofende a lo mejor a su esposa, trata mal a su esposa, trata mal a sus hijos, trata mal incluso al perro que tiene ahí. Y aún dice, soy hijo de Dios. No. Pero cuando tiene a Cristo Jesús y dice, voy a llenarme de Dios, esa persona empieza a llenar su mente de la palabra del Señor, entonces cuando llega algo que es incorrecto, va a reaccionar usando sus emociones de tal manera que reacciona para la gloria de Dios. Y dice, eso no es pecado, no podemos aceptar eso es pecado. Reaccionamos en aquello que va en contra de la palabra de Dios. Amén. Usando nuestras emociones. Es incorrecto. Esdras lo hizo. La palabra de Dios dice que Esdras, cuando empezaron ellos como hermanos judíos, que habían vuelto de Babilonia, empezaron a hacer negocio entre ellos mismos y empezaron a esclavizarse entre ellos mismos, empezaron a robarse entre ellos mismos. Dice que Esdras llegó con los líderes y aún, dice, les rasgó las vestiduras. Imagínense agarrarlos de las barbas y arrancárselas. Es incorrecto lo que están haciendo. Reaccionó en algo que era injusto. Doy gloria a Dios por cada uno de sus hijos que reaccionan y decir, no es correcto. Alguien decía, gloria a Dios, vamos a ir a 2 escuelas más. Vamos a ir a 2 escuelas más, donde vamos a invitar a la gran aventura en las siguientes semanas. Y cuando llegamos a esas escuelas, alguien iba con nosotros y decía, no les diga que es cristiano. ¿Cómo le voy a decir que no es cristiano? Que no soy cristiano.
No podemos sacar algo que no somos. Tenemos que sacar lo que somos. Buenas tardes, buenos días. Llegábamos allá a esas escuelas y les decíamos a los directores, queremos entrar. Es una escuela bien pequeñita, con muy poquitos alumnos. Oiga, pues mire, mi nombre es fulano de tal. Soy cristiano evangélico y represento una organización que es cristiana evangélica que busca una sola cosa: honrar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y cuidar a los niños para poder decirles que son niños y niñas y prohibirles a aquellas personas que le dicen que son niñes. Y estoy aquí para pedir si podemos entrar en este lugar. Y él agachó la cabeza y dijo: claro que sí, háblenles de Dios. No tenemos que avergonzarnos de que conocemos a Cristo Jesús, hermanos. No tenemos que avergonzarnos. Si el mundo no se avergüenza por decir cosas que son pecado, ¿cuánto más nosotros nos sentiremos orgullosos de decir que somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza? Que Dios nos ha puesto para cuidar a nuestros hijos y a los hijos de otras personas, de que son hechos a la imagen del Señor, para que esos niños vengan a Cristo Jesús y sean bendecidos por Cristo Jesús.